Entonces fue todo un año de búsqueda pues, del diagnóstico y de la causa. Yo comencé con dolor en la espalda. Era un dolor muy fuerte, luego tuve hipersensibilidad en extremidades inferiores, que luego se tradujo a que ya no tuviera nada de sensibilidad, ni frío, ni calor, ni dolor, o sea, nada. Y posteriormente comencé con dificultades para caminar. Luego ya no me podía sostenerme, o sea, ya no podía quedar sentada. Después, igual en los brazos, ya no los podía mover y siguió avanzando la enfermedad. Llegó al punto que ya no podía sostener yo mi cabeza. Comencé a tener dificultades para respirar, para la deglución y para hablar, abrir la boca y pues cualquier músculo que se tradujera con facilidad. Hola, buenas tardes, soy su compañera Natalia González Martínez, nos acompaña su compañera Mireya Pedrosa Hernández y yo, su compañera Paulina Becerra. Acompáñenos a entrevistar al licenciado en terapia física Ulises Coronado Galaviz, especialista en neurorehabilitación aquí en CIRA. Hola, muy buenas tardes, nos encontramos con el licenciado en terapia física. Ulises Coronado. ¿Usted tiene alguna especialidad en terapia física o...? Sí, tengo especialidad en neurorehabilitación, trabajo en un hospital público, también abordo el área de neonatología y pediatría en cuidados intensivos pediátricos y estoy encargado del área de neurorehabilitación en el Hospital Hidalgo y aquí en el área de neurorehabilitación en consulta externa privada. Pues un gusto estar aquí con usted, doctor. Aquí en la clínica privada, ¿cuál es el nombre? Aquí es CIRAP, aquí se llama CIRAP y el hospital público lo dice Hospital Hidalgo. Vamos a hacerle algunas preguntas de una patología. Lo elegimos usted porque esta patología afecta principalmente a lo que vienen siendo músculos y nervios, que pues, es más guiado hacia su especialidad. El paciente de quien le pasamos la información es un paciente que padeció una polineuroradiculopatía sensitivo-motora crónica axonal. Sí. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué tipo de alteraciones funcionales suelen presentar los pacientes con polineuropatía sensitivo-motora crónica axonal? Bueno, en términos general lo dice porque es una polineuroradiculopatía, o sea, es un conjunto de nervios que están lesionados y que vienen de una raíz nerviosa, ¿no? O sea, desde una emergencia de la columna. Y como hay una lesión en esa zona o una lesión desde la emergencia, podría haber problemas, justo el nombre dice sensitivo-motores, problemas sensitivos y problemas motores. Si la patología, este tipo de patologías normalmente se clasifican cuando el problema es periférico, o sea que tuviéramos hiporreflexia, o bueno, lesiones en las que se ve disminuir la función nerviosa periférica, hiporreflexia, hipotonía, alteraciones sensitivas como edentes, como hipersensibilidad, mucho dolor, sensación de electricidad, sensación de hormigueo. Si el paciente llega a un grado todavía mayor de lesión, o sea que se cronifique, empieza a disminuir los síntomas de hiper y se vuelven hipo, o sea, ahora sienten menos, ahora después sienten más hormigueo, ahora ya no perciben dolor, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya es un desgaste mielínico, entonces ya no hay nada de datos de recuperación. Entonces funcionalmente empiezan a perder movimiento, empiezan a perder sensibilidad y de todos los sistemas, o sea, podría ser diafragmático, podría ser, en este caso, deglutorio, podría ser de las extremidades, incluso hasta músculos internos, ¿no? Entonces, justo por eso decimos el diafragma. ¿Qué tan común es esta patología? Híjole, bueno, la patología como tal, que se clasifica como algo raro, exactamente algo que no se suele expresar con un nombre ya estudiado, pues es raro, no es raro de decir literalmente la patología es rara, pero hay muchas polineuropatías, o sea, yo a mi corta edad diría así, para no verme tan viejo, pero a mi corta edad he visto muchísimas polineuropatías, no hay más en hospitales. Lo que pasa aquí es que a veces el paciente, incluso sin ser un paciente con una enfermedad autoinmune, como en este caso, sino siendo una enfermedad adquirida, podría solo ser por la postración de mucho tiempo en el hospital. O sea, cuando un paciente está mucho tiempo en el hospital, más de 7 días, ya empieza con algo de datos de miopatía. Y conforme van pasando más los días, hay datos de polineuropatía. Por eso también es importante la rehabilitación desde el inicio, para que no vaya a haber una polineuromiopatía del paciente crítico. Entonces, las polineuropatías son muchísimas mixtas, axonales, de todo tipo, neuropráxicas, de todo tipo, pero ahorita, viendo este RAD, normalmente es muy común las otras polineuropatías. ¿Cuáles son los principales objetivos de la fisioterapia en pacientes con esta patología? Híjoles, primero que nada, cuando tienes una lesión axonal o una lesión periférica o ya sea de neurona superior, lo primero que hay que revisar es el sistema autónomo, o sea que el paciente pueda respirar y que el corazón esté al 100%, eso es lo primero. Posterior nos vamos a los esfínteres, ¿no? Si el paciente no tiene buen control de esfínteres, es más complicado que el paciente llegue a caminar, porque si no tiene ni siquiera el control autónomo, o sea, un control que debería realizar por sí solo, menos va a ser un movimiento que ya sea activo, que ya sea pensante, ¿no? O sea, si no puede hacer lo que no piensa, menos pensar. Entonces, hay que tener en cuenta que primero es la vida, que sería lo pulmonar y lo cardíaco, rehabilitación respiratoria, rehabilitación cardíaca, esfínteres del eje, trabajo de glutorio, porque la depresión también es vital, y
y ya posterior el ejercicio físico. Pero normalmente todo se da a la par, ¿sí? O sea, todos los objetivos se dan a la par, porque este tipo de enfermedades tienen un tiempo límite para recuperar. Entonces, si en ese tiempo límite no hubo buena estimulación o el paciente no se preocupó por su rehabilitación, va a quedar con secuelas el resto de su vida. ¿Y de cuánto tiempo límite estamos hablando? Hay bastantes bibliografías. La mayoría llegan a un consenso en el que se dice de 0 a 3 meses es la mayor estimulación posible que se puede dar después de haber diagnosticado la lesión, y después nos vamos de 3 a 6 meses, que todavía hay algo de chance de recuperar, y posterior nos vamos de 6 a 1 año o 2 años. 2 años normalmente es como lo máximo que puedes abordar un paciente con estimulación, pero hay bibliografía que comenta que no es cierto, que la neuroplasticidad se puede seguir dando conforme llegas muchísimos años, solamente que se ha demostrado que después de los 6 meses es más complicado generar un cambio. ¿Qué será nada más como para evitar atrofia? Exactamente, o sea, si tiene un problema muscular, sí es probable recuperar. O sea, pero si está el nervio afectado, ya no sé si me voy a entender. El nervio solo puede recuperar en este tiempo que les comento, pero el músculo, si está entero, si llegan a tener entero el nervio y el paciente aún no se mueve, pero el nervio está entero, puedes durarlo muchos años y sí te puede recuperar porque el nervio lo dejaste intacto. ¿Sí? El nervio es lo chido aquí. ¿Qué técnicas fisioterapéuticas son más efectivas para tratar la debilidad muscular y alteración sensitiva en estos casos? Hay muchas, hay como infinidad de técnicas que se pueden utilizar. Las más utilizadas son facilitación neuromuscular propioceptiva, biofeedback, que es como ver nuestro cuerpo frente de un espejo o con electromiografía para que empiece a contraer la musculatura. Realidad virtual se está utilizando. Técnicas de... Hay ciertos tipos de electroestimulación que ayudan a la regeneración, como es la exponencial monofásica. Ese tipo de electroestimulación se utiliza para ayudar a la recuperación nerviosa periférica. ¿Cómo se evaluó la evolución del paciente a lo largo del tratamiento fisioterapéutico? Bueno, se tiene que dividir por sistemas. Hay diferentes escalas, ¿no? Desde que tú valoras daños, que es una de las escalas más conocidas para fuerza muscular. También tenemos la valoración por escalas de tipo de lesión, que solo hace el médico en rehabilitación o el neurólogo en la electromiografía. También en el caso de Guillain-Barré se utiliza el conteo de leucocitos para saber qué tan grave es, si sí o no es Guillain-Barré. Como ese tipo de escalas que se utilizan, conforme vaya progresando, se van viendo. En terapia física podría irte basando a escalas tipo MRC que se utilizan en hospitalarios, pacientes hospitalarios. Estas escalas de Rancho Los Amigos que nos ayudan como a la independencia del paciente, esa es una de las más utilizadas. Hay escalas para reclusión donde nosotros metemos mililitros por evaluación para saber qué tantos mililitros aguanta el paciente en néctar, en un líquido, y ver qué es lo que puede comer y qué es lo que no puede comer. Hay escalas como tipo BOR para cardíaco. Hay escalas de propio concepto CAL, que si no los conozco, no abordo CAL, me gustaría. ¿Hay maneras de prevenir esta patología? O sea, ¿alguna recomendación o es algo que sucede solamente? Hay patologías que son adquiridas, que les comentaba, que son como por postración. Y esas se pueden evitar con rehabilitación o con movimiento. ¿No? O sea, mientras el paciente se esté moviendo, es menos probable que dañes el nervio si lo estás moviendo constantemente. Y si el paciente lo hace activamente, teniendo en cuenta que lo puede hacer por la patología, porque a veces los signos vitales no están como para que el paciente esté moviendo activo. Pero si puede, si lo recomiendas como médico terapeuta y puede moverse activamente, mejor. Entonces, el movimiento activo va a ser como la mejor prevención en las patologías adquiridas, ¿no? Por ejemplo, también un síndrome ciático, así de simple, que se puede llegar a ser que ya es una radiculopatía. Terminamos siendo que es una debilidad del tronco, que generó una hernia discal, ¿no? Entonces, la movilidad activa es preventiva. Las enfermedades autoinmunes, lamentablemente, no se puede prevenir, ¿no? ¿Qué tan difícil es la rehabilitación para un paciente con la patología? Bueno, es el único tratamiento hasta ahorita indicado para que el paciente recupere función. Entonces, yo creo que es el tratamiento más importante que va a tener el paciente. O sea, el primer tratamiento va a ser el médico para darle seguimiento, ya sea con medicamentos y estar vigilando constantemente que el paciente sea adecuado para recibir la rehabilitación, y posterior, pues todo el tratamiento global lo tienen ustedes como fisioterapeutas porque no va a recuperar, sino va a dar una buena. Recuerden que en este tipo de pacientes tenemos contraindicaciones que hay que mantener. Por ejemplo, desde signos vitales no puede sobrepasar el límite de los signos vitales ni sobrevalorarlos tampoco. Y tenemos contraindicaciones como es la fatiga. La fatiga está súper contraindicada en pacientes con polinemia radiculopatía. El paciente se llega a fatigar en una sesión de terapia física, está mal dado, no debe haber fatiga. ¿Y por qué razones es que está contraindicada la fatiga de estos pacientes? Bueno, porque esta parte de la conexión entre la neurona y el músculo, que se le dice botón, bueno, este botón motor, no tiene otro nombre, que se llama placa motora. Esta placa motora no es lo suficientemente fuerte o no resiste la fatiga. Entonces está enviando información, pero no tienes la mielina suficiente para tolerar una fatiga y luego recupera. Si llegas a la fatiga, ¿cuántos días tardarías tú en recuperar? Cuando un paciente tarda 24 horas a 2 días
un paciente normotípico, no es el que no tiene lesión, y tú que tienes una pérdida de mielina, tardarías más de 5 días. Entonces, imagínate, de aquí a que te otra vez la rehabilitación que ya recuperó el paciente, es por la placa motora. Entonces, la fatiga la pierdes, no se debe fatigar la placa motora. ¿Y cuántas sesiones de terapia física recomiendas toda la semana para estos pacientes? Pero por mí pues sería diario, ¿verdad? Tendrías que abordarle deglución, respiratorio, físico, cardíaco, todo lo que habíamos abordado, carne, síntesis, todo lo que tienes que abordar. Y lo ideal sería que cada uno de los abordajes sea en una sesión. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el cansancio del paciente, la fatiga que puede tener el paciente y tomar como la economía del paciente y todos los aspectos psicosociales que tiene, ¿no? Pero lo ideal sería diario de 3 sesiones diarias, prácticamente, siempre y cuando cuidando todas las contraindicaciones que se tienen. ¿Se podrían dejar como ejercicios en casa como ciertos casos o Es lo debe que- ser supervisado? Es lo que normalmente se da, por ejemplo, en el sector público se dan de 2 a 3 sesiones por semana, y 3 sesiones de espléndido. Normalmente se dan 2 sesiones en el servicio público y todo lo demás se hace con rehabilitación en casa. Por eso se les dice 2 sesiones de rehabilitación física, 2 o una de deglución, 2 y una de lenguaje, como para intentar abordar la mayoría de sesiones que se puedan a conforme nos está dejando el sistema. Pero sí tendría que hacerlo lo más frecuente posible, también dependiendo de la capacidad del paciente. Bueno, pues muy interesante toda esta charla que hemos tenido contigo, nos vamos enriquecidos de conocimiento y de tantas cosas que realmente desconocíamos. Por nuestra parte es todo, Ulises, agradecemos el tiempo que te diste para recibirnos y pues regalarnos todo este tesoro de conocimiento. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Alexa y yo te voy a tomar tus datos para hacer tu historia clínica. ¿Me puedes decir cuál es tu nombre completo, por favor? Mireya Pedrosa Hernández, Ok, tu edad, 22 años, actividad física, caminata de 30 minutos al día. ok. Antecedentes familiares, De alguna enfermedad como tal, pues solamente diabetes mellitus, por parte de mi padre, hipertensión. ok. Antecedentes tuyos, Una polineuroradiculopatía, sensitivo motora crónica, cirugías, gastrostomía y biopsia de músculo. medicamentos, Ninguno. padecimiento actual. Ninguno. Hola, mi nombre es Isis. Yo voy a estar haciendo tu exploración física. Principalmente te vamos a tomar la presión arterial. Entonces, ahora te voy a tomar rápido tu frecuencia cardíaca. Voy a poner en tu corazoncito y lo vamos a tomar, ¿ok? Vamos a revisar tus campos pulmonares. Te voy a pedir que inspires y expires, ¿ok? Inspira, por favor. Otra vez. Ya tomamos tus signos vitales. ¿Has sentido alguna molestia en el transcurso del tiempo? No, ninguno. Muy bien. ¿Y no has visto ningún síntoma o algo que te pueda llegar a indicar que vas a tener padecimiento? Ok, muy bien, perfecto.